Bienvenidos hermanos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy tengo el placer de contar en el programa, ¿verdad?, con el hermano Alejandro Yáñez. Pues la culpable de todo esto pues fue la hermana Claudia Patricia, nuestra hermana que nos acompañó en el anterior testimonio, ¿verdad? Y es la que ha hecho posible pues este encuentro con este hermano que nos va a regalar unas cosas preciosas y cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, sobre el futuro que puede deparar a la humanidad. Muy buenas tardes, hermano Alejandro. Mi querido José Manuel, buenas tardes y gracias a ti, pero también al Espíritu Santo que Ah, se encarga de orquestar estos encuentros. Así que gloria a Dios y gracias por tenerme en tu programa. claro que sí, claro que sí. Pues hermano Alejandro, pues me gustaría en primer lugar, ¿no? Pues las personas que te puedan o no conocer, ¿no? Pues vamos a ver, explíquenos quién es Alejandro Yáñez. Mm, Es un, es un renacido, es un recién convertido, es un hijo desbalagado que por la inmensa misericordia de nuestro Señor Jesucristo ha vuelto al redil, al buen camino, a pegarme a sus pies, a su túnica cuando va caminando, este, tratando de escucharlo, no perdiéndolo de vista. Pero mi origen, como muchos de nosotros mexicanos y vosotros españoles, pues católico. Católico en una familia de 8 hermanos que acostumbrábamos a rezar el rosario muy frecuente por las noches, de misa siempre todos los domingos, bautizado, confirmado, primera comunión, casado por la iglesia. Y fíjate que siempre con un deseo muy enorme de entender qué quería Dios de mí. De hecho, admito, y nunca lo reconocí en su momento, que tuve el llamado al sacerdocio desde muy pequeño. Y desde muy pequeño vi una película un día sábado en casa, estando en casa, no sé por qué no había nadie, y yo era el único mirando la televisión y me encontré con la película de San Felipe de Jesús. Y cuando lo sacrifican, eh, lloré mucho y me acuerdo que me subí así al sillón de la ventana y me asomé a la ventana y mirando al cielo le dije a Jesús, algo le dije, ¿no? Pero me ofrecía él, eh, algo, no sé qué palabras le habré dicho, tenía yo 9 o 10 años cuando mucho. Así que siempre fui muy pegado a la iglesia, estando en la escuela superior, no en la escuela superior, en la escuela media, preparatoria, como decimos en México. Cuando salí yo de la escuela, me metía al, disfrutaba de entrar a un templo, por cierto, de sacerdotes pasionistas, por quienes les pido que hagamos mucha oración. Hago un paréntesis porque todavía hoy en día niegan la comunión en la boca. Desde la pandemia se negaron y he confrontado a 3 sacerdotes pasionistas y me dejan hincado frente al altar y no me dan la comunión. He entrado a hablar con ellos y aunque tenemos la libertad de parte del arzobispo, y así lo dice el catecismo de la Iglesia Católica, de comulgar de rodillas y en la boca, en 3 ocasiones me lo han negado. Entonces yo me metí a este templo y disfrutaba de estar ahí en el silencio, en comunión con Jesús. Eh, Cuando salía yo al campo, que siempre me ha gustado mucho el campo, todos se quedaban jugando fútbol, lo típico, en aquel entonces por lo menos, y yo me iba a caminar, me buscaba un lugar con una panorámica o en medio del bosque, me recostaba en la hierba y adoraba la creación. Era un momento de intimidad de verdad increíble.
Pero llegó mi juventud y me extravié. La parte de la intimidad con el sexo opuesto era un deleite. Lo hacía yo, voy a decir, el 99.9 de las veces lo que hubiera de intimidad era con un respaldo de afecto, pero con este engaño del mutuo consentimiento, que no porque la otra persona esté de acuerdo y lo hagan con, con amor, voy a decir, con cariño, no quiere decir que esté bien a los ojos de Dios. Y esa fue mi vida en mi juventud. Y fue algo que me costó trabajo quitarme una vez que me casé. Ya me casé a los 33 años, precisamente porque iba yo así, brincando y de enamorado. Pero claro, no entendía yo que era una necesidad de encuentro íntimo con Jesús, de una relación que sí llena, y no como las otras, que llegaba un momento en que el dulce se acababa, ¿no? Y había que buscar algo nuevo. Entonces, pues ese sería mi mayor desviación, pero poco a poco empecé a infringir otros mandamientos, ¿no? La mentira, el pequeño robo, en fin, detalles que no son para nada agradables a Dios. Y la vocación que tenía yo, sacerdotal, pues se diluyó en medio del pecado, se diluyó, nunca se lo expresé a nadie, pero la gente reconocía en mí un obispo, una amiga, mi abuelita, mi abuela materna, me venían con el tío sacerdote de una novia, ¿no? Que un día me lo presenta y él le dijo a ella cuando me fui: con que te cruzaste en el camino de un sacerdote. Ese quizás sea el comentario más tremendo, ¿no? Pero vuelvo a insistir, yo viajé mucho por el mundo, tuve la oportunidad de estar en España un par de veces y pues la vida, a mi manera de disfrutar, era todo lo que yo necesitaba. Finalmente, recientemente, en el año de 2019, empecé a ver un deterioro en el mundo de el feminismo extremo, el aborto, el divorcio, y empecé a hacer una charla para compartirle a mi familia, porque me vino a mi mente un título, ¿no? Impacto del pecado en el mundo. Entonces empecé a armar una charla donde quería yo explicarle a la gente que si pecábamos, causábamos un caos en el mundo. Y yo no sabía que yo mismo era uno de los mayores causantes de caos. Entonces, armando esta charla, empieza la pandemia. El obispo de una diócesis acá en México, de Cuernavaca, Morelos, hace un comunicado de prensa o le hacen una entrevista, y a 8 columnas, cuando el periódico era lo que más importaba, todavía era una comunidad, a 8 columnas aparece: la pandemia, castigo de Dios. Y yo supe que entonces que yo estaba bien en mi presentimiento. Y en esa búsqueda, en la información que iba yo buscando para mi PowerPoint, empezaba a ver un factor denominador que curiosamente los sacerdotes que aparecían en mi búsqueda eran exorcistas y hablaban de esto: el padre Fortea, el padre Carlos Spán, argentino que vive en México. En fin, había varios indicios de que mi inquietud estaba ahí. Entonces, me está buscando un sacerdote, perdónenme, déjenme desviarle. No te preocupes, Ya, un sacerdote con quien posiblemente tenía yo una cita en la Ciudad de México, a la que salgo en un rato. Perdón. Y me encuentro con un video donde Christine Watkins presenta este libro, El Aviso, Testimonios y Profecías sobre la Iluminación de la Conciencia.
Aquí ya está traducido y es un libro en que me involucré en la traducción. El principal traductor es el padre Santiago Matarredona, de español, pero pues yo de alguna manera termino concluyendo algunos episodios que no, por alguna razón no estaban traducidos. Y una de mis hijas me encuentro con este video, se me ocurre doblarlo al español por su riqueza y compartirlo con mi familia. Se lo mando a la autora y para mi sorpresa, a los 2 días me responde y me dice, estaba yo pidiéndole al Señor que me diera luz de qué hacer con mis trabajos, si traducir, si subtitular, si doblar, si qué. Y me llega tu correo, quiero saber si te interesa colaborar conmigo. Entonces, Qué para bueno. mí eso fue impactante. Yo le dije que sí y a raíz de ello traduje varios videos para ella, una consagración muy bella que hace con respecto a una tradición mexicana de orar de hacer el rosario 46 días seguidos en comunidad y en cada estrella un don o una virtud y se pide por la familia que recibe, en fin. Y finalmente ella me invita a la traducción del libro, pero antes de involucrarme en la traducción del libro, me lo envía una hija que vive en Estados Unidos y yo, muy tranquilo, un fin de semana lo tomo para leerlo, le mando una foto a Cristina y le digo, mira, tengo un placentero fin de semana por delante con tu libro. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que me responde, dice, no creo que sea tan placentero. Entonces empiezo a leer el libro y para mi sorpresa descubro que yo estaba camino al infierno, literalmente que estaba yo camino al infierno. Y en ese momento me acuerdo que me levanté del sillón y volteé hacia arriba y le dije a Dios, perdóname, perdóname, no me castigues. Y como estaba yo leyendo en inglés, le decía yo, forgive me, ¿no? Que equivale a decir perdóname, porque yo no quería la multa de irme al infierno. Pero lo más doloroso es cuando sigo avanzando en el libro, como pueden ver aquí cuántas pegotes le puse, Un montón. porque me empezaron a interpelar. Y entonces empecé a llorar, empecé a sentir un dolor profundo en mi corazón. Y en inglés le decía yo, I'm sorry, lo siento, discúlpame, porque descubrí, gracias a este libro, que no nada más me iba a condenar, pero que lo había lastimado, que yo había sido uno de los que lo habían azotado, uno que le había puesto la corona de espinas en la cabeza, uno que lo había abofeteado, uno que le había escupido, ¿me explicó? Y descubrir eso para mí fue muy doloroso. Hoy se los puedo decir sin llorar, porque no quiero llorar, pero recordarlo, hay veces que voy en el auto y recuerdo un momento pecaminoso de mi vida y el dolor que siento es una cosa que no se la deseo a nadie. Christine misma dice que cuando todos... ¿de qué trata el libro? Perdónenme si estoy desconectadito. ¿De qué trata el libro? El libro habla de un evento profetizado por varios santos de la Iglesia Católica, reconocido por la Iglesia Católica, inclusive Pablo VI habló de él, el reciente padre ahora para a canonizar, Stefano Gobi, habla de él, el fundador del movimiento sacerdotal mariano, y el aviso consiste, y yo diría su primer exponente es Sor Faustina Kowalska, la monja polaca de la Divina Misericordia. Jesús le dice, antes de que vuelva como el justo juez, vendré como el Rey de la Misericordia. Y en ese momento aparecerá una luz en el cielo, de hecho una luz y una cruz en el cielo, y de los orificios donde estuvo clavado Jesús saldrán unos rayos que bañarán al mundo entero. Y en ese momento, sin importar qué estemos haciendo, quiénes seamos, vamos a tener nuestra iluminación de conciencia. Inclusive quienes estén privados de sus facultades mentales van a tener conciencia de su pecado, de su error. Vamos a ver nuestro pecado,
vamos a ver el impacto de nuestro pecado en el mundo. Justo lo fíjese como, qué curioso, justo lo que me movía en mi corazón a escribir esa charla. Y vamos a ver nuestro pecado de omisión. Vamos a ver cuando un pobre, un necesitado, un amigo, un desconocido, alguien que puso a Jesús, Dios en nuestro camino y necesitaba una sonrisa y no se la dimos. El de la tienda, el pordiosero en la esquina, afuera de la iglesia, no lo sé. Y entonces en ese momento, a los ojos de Dios vamos a saber, como yo, que descubrí que iba camino al infierno, o si vamos camino al purgatorio o si vamos camino al cielo. Y los que estemos con pecado mortal, que ya sabemos que hay diferentes grados de pecado y grados de infierno, vamos a experimentar el dolor como si estuviéramos en el infierno, y algunos por el impacto van a morir. En ese momento van a tener un ataque al corazón, van a morir. Pero aunque se mueran en ese momento, les habrá servido como una llamada de atención para que antes de que tengan su juicio personal, puedan arrepentirse y en el momento, esto es inmediato, pero en el momento justo que tengan su juicio con Jesús, puedan pedir y clamar misericordia. Y entonces se habrán salvado. Entonces, de acuerdo a los acontecimientos, y vuelvo a hacer, bueno, vamos a entrar en los acontecimientos. De acuerdo a quienes lo han estudiado, yo he leído un poco sobre el tema a raíz de mi experiencia, que por cierto, ¿en qué derivó todo esto? Pues derivó en 3 páginas, en una libreta profesional a renglón cerrado, de todos mis pecados, aquellos que o por vergüenza o porque no les había dado, ¿cómo se dice? Importancia, no los había yo confesado. Entonces me acuerdo que arranqué mis 3 hojitas de mi libreta, hice una cita en una iglesia tranquila, en la parroquia de San Bernardino, y me fui a confesar todo, todo. Pero luego, cuando empecé a trabajar en la traducción al español, volvieron a salir más. Hagan de cuenta como cuando en casa no hacemos el quehacer, la limpieza con frecuencia, y un día sábado decimos, hoy sí voy a limpiar mi casa, y no nos da tiempo, porque hay mugre abajo de la mugre. Lo mismo que cuando un herido tiene una pierna gangrenada y hay que rasparle y lavarlo, y al otro día volverle a rasparle y lavarlo y sacar la pus, pues mi alma así estaba. Literalmente mi alma así estaba. Entonces han habido, yo diría, por lo menos 4 confesiones de vida a raíz del 2020, que fue cuando leí el libro en inglés y cuando empecé a traducirlo. Y todavía hace un mes, antes de una entrevista que me hicieron para un canal de Colombia, me acuerdo, una semana antes, hace mes y medio, tuve que ir a confesar unos sapos gigantes monstruosos que estaban escondidos ahí. Entonces, ustedes en España están al tanto, yo diría por lo menos la mayoría, de las apariciones de la Virgen de Garabandal, que aunque no está aprobada por la Iglesia Católica formalmente, sabemos que el último mensaje no fue leído públicamente como lo pidió la Virgen María, porque el obispo se negó, el obispo no dio autorización a que se leyera. Y la Virgen, pues yo voy a decir con decepción y con molestia, dijo que esa sería su última aparición. Pero ella claramente en sus mensajes anteriores dijo, ya no puedo detener más el brazo de la justicia de mi hijo. La copa está rebasando. Entonces, esto fue en los años 60, estamos a 40, 60 años después, 60, 80, ¿no? No, 4, 60, 40 más 20, 60. 60 años después, la iglesia sigue sin reconocer, las apariciones de la Virgen María siguen sucediendo,
tenemos después a Medjugorje, y el llamado a la conversión es intenso, intenso, intenso. Y ahora tenemos un escenario en el mundo caótico. No solo el aborto, el divorcio, la explotación infantil, la pornografía, las drogas, el comunismo, el socialismo comunismo que tienen ustedes allá en su país, Totalmente. el que está gestándose horriblemente en México, en fin, este deterioro que nos había advertido la Virgen en Fátima, que dijo, si no se consagra Rusia a mi a mi inmaculado corazón, los errores del comunismo se dispersarán por el mundo. Y la Virgen, por eso citaba yo Garabandal, porque las apariciones de Garabandal son un parteaguas en el aviso. Se sabía un poquito del aviso, pero los mensajes de Garabandal, vamos a decir, que disipan la niebla, le ponen nombre al evento, iluminación de conciencia o aviso, inclusive le llaman segundo Pentecostés o un pequeño Pentecostés, que de pequeño no tendrá nada porque abarcará todo el mundo. En estos mensajes queda claro que primero vendrá un aviso, después vendrá un milagro, y hay promesas para quienes estén ahí en Garabandal, en Los Pinos, que dará una señal que podrá ser fotografiada, filmada por el mundo entero, y después vendrá un castigo. Y vendrán entonces los 3 días de oscuridad, el anticristo, en fin. Y hago un recuento rapidísimo. Imagínense a papá y a mamá, a cualquier papá, a cualquier mamá, ilusionados, deseando tener un bebé. Finalmente consuman su amor y ese bebé llega. Y ese bebé pequeñito, mientras es pequeñito y mientras depende de ellos, el amor es maravilloso, es besos y abrazos todo el día, jugar, sonrisas, es una alegría enorme. Pero este bebé llega a la edad adulta, cumple los 18 años y quiere usar su libre albedrío, quiere sentirse yo, quiere sentirse independiente. Y en ese momento desafía a sus papás, comete un acto irreverente y los papás dicen, entonces, como me decía mi papá, haz lo que se te dé la gana, ¿no? Vete de casa, haz lo que se te dé la gana. Y entonces estos planes de felicidad que tenían de vivir en familia, ese matrimonio y ese bebé, y los hermanos que venían atrás de él, se trunca. Pues eso es justamente lo que pasó con Adán y Eva. En esta mirada amorosa de Jesús, del Espíritu Santo y de Dios Padre, crean, hagamos, dice el Génesis, hagamos a nuestra imagen y semejanza, ¿no? A un ser, al hombre. Démosle una compañía a la mujer. Entonces, Adán y Eva, hijos de la Santísima Trinidad, llegan al jardín del Edén y viven esta infancia amorosa donde desnudos, porque no había nada pecaminoso en estar desnudos, en estar como Dios los creó, vivían un coloquio de amor todos los días, todos los instantes, todos los segundos. Pero cuando Adán y Eva decidieron comer del fruto prohibido, cuando llegaron a sus 18 años y usaron su libre albedrío, fueron desterrados de la casa paterna, fueron desterrados de ese jardín. Y entonces han transcurrido 4000 años aproximadamente de esto, en que no ha habido alegría en esa casa, y que Jesús fue mandado a esa casa hace 2000 años para reivindicarnos del pecado que habían cometido nuestros padres.
Pero ahora quiere Jesús venir por segunda vez y quiere establecer el reino de su papá aquí en la tierra. Pero como este jardín del Edén está lleno de prostíbulos, de asesinato, de comunismo, de infidelidad, etcétera, 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 y no atendemos sus llamados, por eso vendrá este aviso, para que llenos del Espíritu Santo podamos ver el estado de nuestras almas y podamos rectificar el camino y volver hacia Él. Pero como todavía va a haber una porción, y Jesús y Dios ya ha dado permiso al demonio de volvernos, después del aviso transcurrirán 6 semanas y media más o menos, en que no podremos ser tentados. Hagan de cuenta que quitan el postre del pecado, no lo vamos a tener a la mano. Eso nos va a dar tiempo de decidir a favor de Dios, de reconocer a Jesús como su único Hijo, aceptar las inspiraciones del Espíritu Santo, y entonces después volverá a surgir el demonio y los que estaban débilmente convencidos van a volver a pecar, van a volver a dar la espalda, vendrá el anticristo y entonces vendrá el castigo. Es como cualquier papá: hijito, no toques ahí, hijito, no toques ahí, hijito, te dije que no tocaras ahí, ¿no? Y vendrá una nalgada. Entonces, porque nos está protegiendo, una nalgada amorosa, porque nos quiere para la vida eterna, no para la muerte eterna. Y entonces, todos estos eventos en Garabandal dicen que la aparición vendrá, el aviso vendrá cuando parezca, y se dan varios señales, ¿no? Cerca de un sínodo, las niñas de Garabandal no sabían que era un sínodo. Vendrá cuando la iglesia parece que no existe, y ya tuvimos por ahí una primera llamada con respecto a que no podíamos ir a misa, no podíamos comulgar. Pues las cosas, dirá Conchita, cuando parezca que todo se ha perdido, cuando parezca que la iglesia ha desaparecido, vendrá el aviso. O sea, en medio de un caos, de un mundo caótico, perdón que no, aquí está. Conchita al doctor J. Jiménez en mayo de 1973. Lo más importante del aviso es que todas las personas, todos en el mundo verán una señal, o una gracia dentro de ellos, o un castigo, en cualquier sitio que estén, y se encontrarán como solos en el mundo, con su conciencia delante de Dios. A veces hay personas que no pueden ver su propio mal, porque como se dice, cierran los ojos del alma sin querer ver su interior. El aviso es para abrir nuestra alma a Dios y llevarnos al arrepentimiento. Todos lo sentiremos de una forma diferente, porque eso será según nuestra conciencia, pero será muy personal. Por lo tanto, todos reaccionaremos de manera diferente, porque tus pecados son diferentes a los míos. ¿Causará el aviso daños físicos?, pregunta el doctor. No, únicamente lo que resulte del susto, por ejemplo, un ataque al corazón, pero nada más. Luego le preguntan a Mariloli: se comenta que usted ha dicho que mientras tenga lugar el aviso, todo se detendrá, aún los aviones en pleno vuelo. ¿Es verdad eso? Sí. ¿Puede decirnos alguna otra cosa del aviso? Todo lo que puedo decir es que está muy próximo y que es muy importante que nos preparemos a él, porque será algo terrible. Nos hará sentir todo el mal que hemos hecho. El aviso es algo que primero se verá en el aire en todas partes del mundo e inmediatamente se percibirá en el interior del alma. Durará poquísimo tiempo, pero parecerá durar mucho más a causa de su efecto en nuestro interior. En fin, ya el Papa Paulo VI
reconocía la existencia de Garabandal y de las visiones. Él se dirigió a Conchita y le dijo: yo te bendigo, Conchita, y conmigo el resto de la iglesia te bendice. Entonces, todos estos mensajes están aquí en este libro del aviso, y la invitación es a que nos convirtamos. Así como Juan pregonaba y decía: arrepiéntete y cree en el Evangelio. La Virgen María ha venido, no sé, 500 veces a la tierra, o más de 100 advocaciones, 200, no sé, tantas advocaciones, y se ha aparecido miles de veces, decenas de miles de veces, y nosotros no escuchamos. Y ahora, pues, estos eventos caóticos que se narran aquí o que se insinúan aquí en el libro, díganme si no, si los elementos de la tierra están en paz, los huracanes, ¿no? Los 4 elementos: los incendios, los huracanes, los terremotos, las erupciones volcánicas, las inundaciones, el marxismo, el comunismo rampante o liberalismo, progresismo, como le quieran llamar, que quiere destruir la estructura de la iglesia. El mensaje de Fátima a Sor Lucía, donde dice que la última batalla del demonio contra el cielo será por la familia. Estos matrimonios homosexuales, esta manipulación genética, la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo. Ahora estos transespecie, el que se siente pez, el que se casa con la estación del tren, con su gato, con su perro, Cualquier cosa. con cualquier cosa. Y la pregunta es: ¿Dios se va a quedar tranquilo? No, Dios no se va a quedar tranquilo. No se va a quedar viendo cómo nos destruimos, cómo nos acercamos a un tomacorriente de 1000 volts a electrocutarnos, porque nos ama, porque nos ama. Entonces, este es el aviso. Y resulta que yo siento esta moción en mi corazón de traducir el libro, lo mismo que el padre Santiago Matarredona, y Cristín me invita a terminar la traducción, y luego un par de mexicanos, Juan Carlos y Marta Salas, que han hecho documentales premiados a nivel internacional, el mismo Cannes, le piden a Cristín los derechos y hacen una película inspirados en el libro. No es la película del libro, pero es una película que está inspirada en el libro. Y esta película ya está terminada. Hace 3 días, Qué alegría, hermano. hace 3 días terminé de hacer la revisión, porque somos un equipito muy pequeño. Yo de formación soy médico veterinario y trabajé varios años para instituciones no lucrativas, para causas sociales, ¿no? Escuela de perros guía para ciegos, un banco de alimentos, en fin. O sea, no soy cineasta, yo soy de los que se sentaban en la butaca a comer palomitas, pero ahora estoy del otro lado, ayudando a conseguir los recursos, y hace 3 días terminé la revisión de las citas bíblicas y de los subtítulos, porque la película se hizo en español. Entonces, terminé de checar que la traducción en subtítulos al español esté bien, y queremos traducir la película a por lo menos 8 idiomas, incluido el español. Entonces, la película ya está ahí. Ahora que ya terminé yo mi parte, se va a mandar a las oficinas de propiedad intelectual y permisos en México para registrar los derechos, y con ello les digo que la película está muy pronta. ¿Cuándo? No lo sé, pero está muy pronta. Y les invito a que entren, si me permites, José Manuel, Claro que sí, claro que en la sí. página www.elgranaviso.com. Pueden escribir elgranaviso.com e inmediatamente los va a llevar a nuestra página, donde pueden hacer aportaciones desde Europa, desde Sudamérica, México, ¿no? De donde estén pueden hacer aportaciones. Y también vamos a poner aquí abajo en el cintillo un teléfono, un correo, para que si tienen dudas, si quieren apoyar y contribuir, porque pues seguimos requiriendo de estos recursos. La película así la hemos hecho,
los Salas y su servidor pusimos todo lo que podíamos, pero es un proyecto que son varios millones de dólares que no los tenemos. Cuando ustedes ven una película de Hollywood y dice ahí productor ejecutivo, no sé, Jim Carrey, por ejemplo. Bueno, porque tiene mucho dinero, ¿no? Y puede ser productor, Clint Eastwood, qué sé yo. Pero aquí tocamos puertas y en un canal en México, Mundo Católico, en YouTube, estuvimos haciendo una campaña muy intensa para conseguir los fondos. Entonces, esas son las buenas nuevas. Es una película que queremos que llegue a mucha gente, porque los eventos, voy a hacer un recuento de eventos, la guerra de Ucrania a Rusia, el ataque de Hamás a Israel y ahora la manera tan ruda de Israel atacando a los palestinos, que han hecho una masacre verdaderamente, el socialismo, el comunismo en su país, el aborto. Se calcula que mundialmente ocurren más de 70 millones de abortos y ahora se está promulgando como en Colombia y ahora quieren hacerlo en México, como lo hicieron en Nueva York, que se pueda provocar el aborto en el 9º mes. Una Y si auténtica el aborto, salvajada. perdón, una salvajada. Y si Totalmente. el aborto no funciona y el bebé viene con vida, tienen la opción de dejarlo ahí en la mesa de quirófano, que son metálicas, que son frías, a que se muera solito. ¿Qué tenemos? Ya dije yo de los desastres naturales. Y ahora tenemos este eclipse, que no sé si han visto ustedes, pero hace 7 años hubo un eclipse que cruzó 7 ciudades en Norteamérica, en Estados Unidos, 7 ciudades que se llaman Salem. Salem quiere decir paz. Jerusalén quiere decir lugar de paz. Entonces cruzaron 7 ciudades desde Oregón, en la costa oriente de los Estados Unidos, al norte, hasta abajo, cruzaron 7 ciudades que se llaman Salem. Y este eclipse que tenemos solar dentro de unos días, la próxima semana, el lunes, el 8 de abril, va a empezar de abajo hacia arriba y va a formar una X, una cruz y una X. Pero ¿qué creen? Va a empezar en una ciudad que se llama Jonás, en Estados Unidos. Empieza desde México, pero cuando avance al territorio de los Estados Unidos, empieza en una ciudad que se llama Jonás. ¿Quién fue el profeta Jonás? El profeta que fue a hablarle a Nínive, a que se vistieran de sayal, a que se negó primero y que fue devorado por un cetáceo, una ballena, que fue arrojado al mar porque tenía una asignación de Dios y no hizo caso y los marineros supersticiosos lo arrojan al mar. Entonces, cuando él comprende que tiene que llevar este mensaje de arrepentimiento, se va a Nínive, una gran ciudad en ese entonces, y los ninivitas se arrepienten, cosa que no hacen Sodoma y Gomorra en su momento, y los ninivitas se arrepienten, y bueno, el eclipse empieza en una ciudad que se llama Jonas en inglés, y cruza 7 ciudades que se llaman Nínive, 7 poblaciones en Estados Unidos que se llaman Nínive. Y la pregunta es, si la estrella de Belén se apareció para anunciar el nacimiento del Mesías, si Dios dijo, eh, arco iris será el recuerdo de mi alianza con ustedes, ¿qué no será este mensaje ahora a través de estos eclipses un mensaje de Dios para el mundo entero? Una advertencia final. Y de acuerdo a lo que está ocurriendo alrededor, y luego por ahí hay otras profecías de Marie-Julie Jahenny, eh, es alemana, si no me equivoco, no recuerdo su nacionalidad, pero bueno, una mística que ha sido muy acertada en sus profecías, que vivió en el año 1800 y que ella anuncia para estos momentos, eventos terribles, como inclusive
una tercera guerra mundial. La Virgen en Fátima nos lo advirtió. La Virgen en Fátima dijo, si no se consagra Fátima, vendrá una peor guerra, y llegó la guerra mundial. Fátima sí se consagró, y Fátima se libró del comunismo, inclusive de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, porque estaba consagrada. Pero en esta ocasión, a México por el aborto le va a ir muy mal, a España por su comunismo le va a ir muy mal. Entonces, esta película del aviso que nos surge salir ya, les pido que hagan oración, ofrezcan sacrificio para que salga. Ya tenemos distribuidor para España, o sea que a España va a llegar la película. Qué bueno. Entonces, todo esto que nos invita a la conversión es un llamado urgente, urgente, de que volvamos a Dios. Así que, pues, esa es mi querido Manuel, ese es mi rápido relato pues yo, la verdad es que, qué bueno que has puesto ya ahí, elgranaviso.com. Y el correo es thewarningmovie, mejor lo checo porque no sé a qué De pero acuerdo. ya te lo paso más tarde y lo Claro subo. que sí. Para los hermanos que nos están viendo, que sepan que toda esa información, como bien saben, todo quedará registrado debajo en el cajón de la descripción. Todos los datos que nos va a dar el hermano, todo va a quedar ahí registrado para las personas que deseen pues saber más del tema, colaborar también con esta preciosa película y todos pues empujar, ¿no?, en la misma dirección para que esta película pues pueda llegar pues y se pueda traducir pues al mayor número de idiomas posibles, ¿no?, y al mayor número de países, ¿no? Porque Así es. el aviso no es para mí, el aviso no es para nuestro hermano solamente, ¿no?, sino que es para todos, no es Ni solamente. para los católicos solamente. Claro, claro, que esto no es un evento para unos pocos, ¿no? Esto no es como el rapto protestante que solamente vienen a por ellos, ¿no? Sino que el aviso es para todos. Cristiano católico, protestante, musulmán, hindú, todo ser humano está llamado a recibir ese aviso urgente. Sí, así es. Y miren, yo les platiqué muy rápido. Les voy a decir una partecita que me brinqué que me parece Ajá, importante antes de terminar. genial. A mí, Cristín, me escribe en el 2019, no, perdón, en el 2020. Nos conocimos pues como en marzo del 2020 y me invita a hacer la traducción como por septiembre, no, antes, pero me avisa para la película de que ha cedido los derechos y de que me van a buscar otros mexicanos para ver si hacemos equipo. Eso ocurre en octubre del 2020. Y nuestra primera reunión de Juan Carlos y Marta Salas ocurre el 1 de noviembre o 2 de noviembre vía Zoom. Y hicimos un plan y pasó octubre, bueno, pasó noviembre, pasó diciembre, pasó enero, pasó febrero, pasó casi marzo, 5 meses. Y yo no sé ellos, pero de mi parte, yo seguía trabajando en lo que tenía yo que trabajar, porque pues hay que comer, ¿no? Papá de hijos, casado, etcétera. Eh, y medio a veces hacía algún esfuerzo. En noviembre busqué, por ejemplo, a youtubers, a ver si me invitaban a platicar del tema, no me contestaron. Pero bueno, en marzo, previo a Semana Santa, estoy barriendo aquí en la casa de ustedes, y me llega un pensamiento aquí, flash, que dice, el que a dos amos sirve, con uno queda mal. Y fue para mí una llamada de atención, fue como un jalón de oreja. Y en ese momento dejé la escoba, volteé para arriba y le dije a Dios, ahora me da pena, pero le dije, oye, pero acuérdate que soy casado, que tengo responsabilidades, ¿no? Como si él no lo supiera. Que no nos ha dicho claramente, atiende mis cosas, que yo veré por las tuyas. Y entonces en ese momento dejé la escoba, le hablé a mi socio y le dije, no voy a seguir contigo. Teníamos varios proyectos, uno muy importante,
Y yo aparte, empujando por ahí unos negocios personales, pues dejé todo. Tomé el teléfono y le marqué nuevamente a Cecilia Valderrama de Mundo Católico. Y Cecilia dijo, déjame me contestó, para sorpresa mía, me contestó. Eh, Me dice, déjame consultarlo con mi director espiritual. Me regresa la llamada y me dice, quiero entrevista el viernes, ¿pueden? Y yo le dije sí, sin saber qué hacían los alas, le dije que sí. Y a partir de ese momento se desencadenó una bola de nieve que ha traído como consecuencia 180 programas sobre el aviso, con una audiencia que supera los 5 millones de personas. El libro del aviso llegó a todo México, llegó a Centroamérica, llegó a Sudamérica, y todo eso por un sí. Ojo aquí, ¿eh? Ojo aquí. Porque yo soy un gusano, yo soy como un guante que estaba por ahí arrumbado sin ningún beneficio, pero que llegó el Espíritu Santo cuando yo dije sí y le dio vida a ese guante inanimado, y por ese sí, solamente por un sí de un pecador como soy yo, se ha logrado lo que se ha logrado. Y claro, con el sí de Cecilia Valderrama y con el sí de Juan Carlos y de Marta Salas. Mi pregunta, la que dejo abierta, es: si tú dices que sí hoy al Señor, a lo que sabes que te está llamando, ¿qué va a pasar en tu vida y en la vida de los demás que afectes con tu sí? Entonces yo quiero invitarte a que esta noche o esta tarde, en el momento que puedas, en un momento de silencio, de recogimiento, si puedes hacerlo en el Santísimo, reflexiones, y no importa dónde, porque yo estaba barriendo. Reflexiones, ¿cuál ha sido la petición que te ha hecho nuestro Señor Jesucristo, a la que no has respondido con tu sí? Y te invito a que sin miedo, como en el bungee o en el paracaidismo, te avientes y confíes en tu paracaídas, que es Jesús, que confíes en el resorte del bungee, que es Jesús, por todo lo demás se va a dar por añadidura. A Papá Dios le urge rescatar a sus hijos. Los asesinos más grandes de la historia han sido también sus hijos. Y si se han condenado, que eso no lo sabremos, en su momento tal vez, Hitler, yo no sé, eh, Judas, no sé, eh, esos fueron hijos, son hijos de Dios. Y le duelen tanto como a nosotros nuestro propio hijo. Si a mí, alguno de mis 3 hijos, me saliera con un tema de drogadicción o asesinato, un fraude, qué sé yo, ¿ustedes creen que no lloraría? ¿Que no me dolería? Pues así Dios Padre se duele por cada uno de nosotros extraviados. Y nosotros tenemos que mirar a estos que son nuestros hermanos como verdaderos hermanos. Y tenemos que hacer oración por el que nos ha faltado, que nos ha ofendido, o el que nos dio la espalda. Tenemos que hacer oración por ellos, porque no dejan de ser hijos de Dios. Así que están viendo, queridos hermanos, este programa porque Dios así lo ha querido y está depositando hoy, esta tarde, esta noche, en sus hombros la responsabilidad de compartir este mensaje, de darle like, de buscar el libro, de ir al Santísimo y decirle, sí, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Y yo, Alejandro, que he sido excremento, pues me ha usado como tal, pero el excremento hace buen abono y del buen abono surgen flores también. Así que si te sientes como yo, gusanito, servimos de todas maneras. Ten la confianza, para todos alcanza su misericordia. Así es, hermano. Yo también soy un poquito gusanito, ¿no? Y también pues fui un poquito excremento y como bien ha dicho, ¿no? Pues también el excremento sirve para más tarde dar muy buenos frutos, ¿no? Y bastante ricos al paladar. Pues este mensaje no es para alarmar a nadie ni No, para asustar a nadie, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Si existiera un botoncito el que yo pudiera pulsar y que el Señor viniera en ese instante, yo le aseguro que yo lo haría. Porque yo no temo a aquel que me ama y ama a Alejandro y ama a la humanidad entera a pesar de nuestros pecados, ¿verdad?
Así Y los es, acontecimientos que vengan, pues el Señor lo dijo, no, no tengáis miedo, yo he vencido al mundo. El así es. Señor no nos llama a pasar miedo e incertidumbre, ¿no? Podemos ver que se pueda levantar cualquier tipo de guerra, injusticias, ¿no? Pero siempre esperando en el Señor. Ya sabemos que la victoria está ahí, solamente que tenemos que esperar que el Señor venga y nos la dé y nos la entregue, ¿no? La victoria es del Señor. El mal, como decía Benedicto XVI, hermano, el mal hace mucho ruido, porque son cosas espantosas, ¿no? Pero el bien saldrá vencedor, ¿no? Y eso es unas palabras que a mí me calaron bastante, que vino de nuestro queridísimo Papa Emérito, Benedicto XVI. Pero Ujú. antes de concluir, pues el programa me gustaría, en palabras del Señor, no palabras mías, ¿no? Para que podamos meditar este evento que podría estar cercano o no podría estar cercano, no lo sabemos, ¿no? Jesús decía en San Lucas capítulo 12, versículo 54 en adelante, decía el Señor así. Jesús decía a la multitud, cuando ustedes ven que se levanta una nube en el poniente, dicen, va a llover y así sucede. Cuando sopla el viento del sur, dicen, va a ser calor y así sucede. Hipócritas, ese soy yo. Si saben discernir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿cómo es que no saben discernir el tiempo en que viven? ¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Por eso el Señor nos llama, ¿no?, a discernir pues todo esto que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Parece el mundo que va acelerado en la autopista del pecado, va eh, eh, el motor lo ha puesto al máximo de revoluciones, eh, como ha estado comentando el hermano, ¿no? La cantidad de abortos que se cometen en el mundo. Solamente eso, aunque no existiera otro pecado más en el mundo, eso es ya algo horrible, horrible, ¿verdad? Y hay de aquellos que fomentan yo lo llamo igual que en la película de Nefarious, que esos son sacrificios pues al enemigo, ¿no? A Satanás. Esas mesas metálicas, como ha explicado el hermano, eso es un auténtico altar al diablo. Sí, Lo peor, exactamente. y lo peor es que la ofrenda es ese bebé y la que lo ofrece es la madre, con agravante de parentesco. Y el sacerdote que hace de sacerdote, en este caso, es un doctor que antes de ser médico hizo un juramento, salvar vidas, no eliminarlas. Y dará muchas cuentas, y daremos muchas cuentas también nosotros por guardar silencios, por ser cómplices, aunque sea de manera indirecta. El tiempo es difícil y estamos llamados pues a la conversión. Ese es el mensaje que nuestro hermano, pues, si lo pudiéramos resumir todo, ¿no? Y es el mensaje central en las apariciones de María, pues es la conversión, pero una conversión auténtica, no una conversión de para que a mí el hermano Alejandro, pues para que yo le caiga bien, pues quiero parecer muy devoto, ¿no? Para que él luego hable bien de mí. No, no, yo quiero estar tranquilo, en paz con nuestro Señor. Que el Señor me mire, como nos dice que la iglesia, ¿no? Y nos dice la Biblia. Que cuando estemos en presencia del Señor, el Señor no tenga nada que reclamarte. Exacto. Que te vea sin mácula, sin mancha. Que te vea el Señor y te diga, pues fíjate, a José Manuel, pues no tengo nada contra él. Ven aquí, bendito de mi Padre, ¿no? Igual que hablo de mí, igual, hablo de cualquiera. Yo soy el último, yo soy el más miserable que mucha gente, ¿no? Todos tenemos en nuestras miserias, más grandes, más pequeñas, más medianas, más, ¿no? Eh, y el llamado es ese, la conversión. ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿Pasado? ¿El año que viene? No, no. Ahora es el momento. No dilatemos en el tiempo, ¿verdad? Y que el Señor nos haga ver con los ojos del alma, con los ojos del espíritu, toda esa podredumbre, toda esa suciedad, todo eso podrido, ¿no?, que tenemos por dentro,
Porque es cierto, a veces vamos al sacramento de la penitencia. A mí me ha pasado. Es más, el domingo pasado mismo me pasó. Yo creo que llevo todos los pecados, ¿verdad? Llevo la lista de pecados y digo, es un montón. Pero cuando salgo, por el motivo que sea, digo, se me olvidó decirle esto. Se me olvidó decirle lo otro. Y a veces el espíritu nos lo recuerda, ¿no? José Manuel, la próxima vez ve a mi sacerdote y dile lo que se te olvidó. Y es lo que voy a hacer el próximo domingo. De nuevo iré como esa pequeña lista de la compra, hermano, ¿no? Llevamos el papelito, yo al menos lo hago así. Me llevo la lista de la compra, que son todos mis pecados, ¿no? Y me da fatiga, me da un poco de vergüenza, ¿no? De sacar ese papelito delante del sacerdote, ¿no? Pero es que si no es así y se te olvidan los pecados, pues imagínate si no lo hiciera, ¿no? Y comienza uno, va uno dándole la lista de pecados, ¿no? Y es lo mejor, estar a cuentas con Dios, porque vendrá como ladrón en la noche, dice su palabra, y no sabemos cuándo será. Igual esto ocurre en 5 minutos que ocurre dentro de 50 años, no lo sabemos. Pues Exacto. hermano Alejandro, pues me he deleitado con, con su testimonio, con su buen hacer. Yo espero que este video, esta entrevista, pues nos sacuda, nos coja los hombros y nos sacuda, ¿verdad? Una sacudida fuerte para que comencemos a vernos como realmente somos y no como queremos que nos vean los demás, ¿no? Tener una vida conforme Dios nos lo pide, ¿no? Todos somos hijos pródigos en alguna ocasión y el Señor siempre está dispuesto, pues, a perdonarnos, ¿no? Siempre está dispuesto a abrazarnos y hacer, pues, de cada uno de nosotros, pues, ese gran banquete, ¿no? Esa gran alegría, ¿no? En el cielo, que es cuando un pecador se convierte. Y yo creo que ya es hora de que el cielo, pues, esté en una fiesta continua. Sí, pues tenemos que contribuir porque para eso fuimos creados, para eso Así es. fuimos creados. Entonces, coincido con todo lo que has dicho y de verdad ojalá les mueva el corazón y como decimos en México, también les mueva el tapete, porque no, el ánimo no es espantar, que vienen eventos tremendos, sí, pero ¿quién de nosotros sabe o tiene asegurada una muerte tranquila en nuestro dormitorio o en un hospital? Nadie sabemos. Un accidente de carro, un resbalón en la bañera, no sé, hay mil maneras de morir, ¿no? Entonces, no es para que nos espantemos, pero sí yo le agradezco a Dios esta oportunidad, primero del libro, que me salvó la vida, literalmente se lo he dicho a Christine, si no fuera por este libro yo hubiera seguido pecando. Y este programa debe de tener ese propósito para ti, reflexionar y mirar para atrás, decir qué debo de corregir y asegurarnos el paz y el cielo. Porque de verdad les digo, sentir lo que yo sentí de dolor cuando descubrí que era yo quien había golpeado a Jesús, no se lo deseo a nadie, no se lo deseo a nadie. Así es, Muy hermano. bien, Hay mil maneras de morir, pero sí, solamente hay una de vivir, ¿no? Que es así es. en santidad. Podemos morir de la forma que sea, ¿no? Como Dios quiera, ¿no? Pero solamente tenemos una forma que es la que debemos de desear, ¿no? De Es, vivir en santidad a pesar, porque el santo no es una persona impecable, ¿no? El santo es aquel que a pesar de que el pecado siempre está en su vida, siempre pues trata de rectificar, ¿no? Y a pesar de eso pues se levanta y lucha contra el pecado. A mí muchas veces, mi mujer es que es muy buena para recordar las cosas, es muy buena, pero es que tú dijiste, ¿no? Y siempre está ahí ese recuerdo, o tú hiciste, es que, sí, ¿no? Pero el pecado, pues, siempre existe en nosotros, ¿no? Y siempre va a haber alguien que nos lo recuerde, ¿no? Pero a pesar de eso, a pesar de eso, a pesar de las caídas, ¿no? Pues nos levantamos. Y cuando nos levantamos, nos sacudimos el polvo
y seguimos hacia adelante. Hacia adelante, que es que no nos queda otra, ¿no? Tenemos que vivir con la mirada siempre puesta en el Señor, ¿no? Eso es ser santo. Ser santo no es vivir con una aureola todo el rato, ¿no? Y las manos en oración, ¿no? Eso para la estampita está muy bien y queda muy bonito y es muy devocional, ¿no? Pero la vida del cristiano es mucho más complicada que todo eso. Sí, así es. Y ya lo dijiste así, hay 1000 maneras de morir, solamente una manera de vivir, y es en santidad. Así es, mi hermano. Pues yo deseo, hermano, que viva luchando por esa santidad por la que todos luchamos y todos anhelamos, ¿no? A pesar también de nuestros defectos, ¿no? Somos personas con esa concupiscencia, ¿no? Que siempre nos va a derivar o que estemos más echados hacia el lado pecaminoso, ¿no? Nos inclina, ¿no? A eso, al pecado, ¿no? Pero siempre con la ayuda del Señor y con su gracia, pues sabemos que somos más que vencedores. Hermano Alejandro, le envío un fortísimo abrazo a México, un país que me encanta. Nunca he estado, la verdad, pero como yo le dije hace poquito a un hermano, yo en México jamás me sentiría extraño, no lo sé, no lo sé. Es un país que con sus costumbres, su cultura, la calidez de su gente, jamás me sentiría extraño. Yo me sentiría que ando por cualquier ciudad española o incluso en mi misma ciudad. Y es un país, sinceramente, que me encanta. Admiro el buen hacer de los hermanos y para mí es un placer cada vez que nos visita un hermano de cualquier nacionalidad, ¿eh? No estoy haciendo aquí ningún tipo de acepción de personas, ¿no? Pero México, pues es un país que sinceramente me encanta y me fascina. Pues gracias, yo también cuando he estado en España, lo he disfrutado enorme, me he sentido igual en casa, faltó casarme con una madrileña, pero ustedes me heredaron lo más exquisito de mi vida, el catolicismo. Así que desde los reyes católicos que lograron consolidar este reino, a Santa Teresa de Ávila, su pupila chiquita Teresita de Jesús, en fin, ustedes tienen para nosotros una riqueza tremenda y de verdad que les digo de corazón, gracias por el regalo de la fe. Que Dios te bendiga, José Manuel, que Dios les bendiga, queridos hermanos. En México tienen su casa, si vienen a la Basílica, José Qué Manuel bueno. les dice cómo contactarme y nos saludamos ahí. Que Dios les Genial, bendiga. Gracias genial. por todo. Además de recordar, ¿no? A nuestros hermanos mexicanos que un día fuimos paisanos. Un día hace ya mucho fuimos Sí, paisanos. así es, totalmente de acuerdo, así es. Pues hermano Alejandro, un fortísimo abrazo de corazón y un auténtico placer que haya estado aquí. Y a nuestro público, a nuestros hermanos que nos están viendo, pues recordarles, denle like porque van a hacer que este video tenga más repercusión y más alcance en esta plataforma, ¿no? Y por supuesto, compartan el video con sus amigos, familiares, en sus grupos parroquiales, etcétera. Dios os guarde, Dios os bendiga.